Atención, este audiolibro animado es una producción intelectual registrada de una obra derivada creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización labial, animación, composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización o permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única arrinconándole el dedo pulgar del ingeniero de todos los problemas que se le han presentado a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, para que lo resolviera durante los años de nuestra amistad. Solo hubo dos que yo le hice conocer, el del pulgar del señor Atterley y el de la locura del coronel Warburton. De estos, el último puede haber ofrecido un campo más fino para un observador agudo y original, pero el otro fue tan extraño en su inicio y tan dramático en sus detalles que puede ser el más digno de ser registrado, de incluso si le dio a mí, amigo, menos oportunidades para esos métodos deductivos de razonamiento por los que logró resultados tan notables. Creo que la historia ha sido contada más de una vez en los periódicos, pero como todas las narraciones de este tipo, su efecto es mucho menos impactante cuando se pone en bloque en una sola media columna de imprenta que cuando los hechos evolucionan lentamente ante tus propios ojos y el misterio se despeja gradualmente a medida que cada nuevo descubrimiento proporciona un paso que conduce a la verdad completa en aquel momento. Las circunstancias me causaron una profunda impresión y el transcurso de 2 años apenas ha servido para debilitar el efecto. Fue en el verano del 1889, no mucho después de mi matrimonio, cuando se produjeron los acontecimientos que ahora voy a resumir. Yo había vuelto a la práctica civil y había abandonado definitivamente a Holmes en sus habitaciones de Baker Street, aunque le visitaba continuamente y de vez en cuando incluso le convencía de que abandonara sus hábitos bohemios para venir a visitarnos. Mi consulta había aumentado constantemente y como vivía a una distancia no muy grande de la estación de Paddington, conseguí algunos pacientes entre los funcionarios. Uno de ellos, al que había curado de una dolorosa y persistente enfermedad, no se cansaba de anunciar mis virtudes y de intentar enviarme a todos los enfermos sobre los que pudiera tener alguna influencia. Una mañana, poco antes de las 7, me despertó la criada tocando a la puerta para anunciarme que los hombres habían llegado de Paddington y me esperaban en el gabinete. Me vestí apresuradamente, pues sabía por experiencia que los casos de ferrocarril rara vez son triviales, y me apresuré a bajar las escaleras. Mientras bajaba mi viejo criado, el guardia salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza tras de sí. Lo tengo aquí, susurró moviendo el pulgar por encima del hombro. Está bien. Y gritó ocurre entonces. Le pregunté que su actitud le sugería que se trataba de alguna criatura extraña que había enjaulado en mi habitación. Eres un nuevo pariente del susurró el
pensé en traerlo yo mismo. Así no podría escapársela a Illeza sano y salvo. Tengo que irme ahora, doctor. Tengo mis cosas igual que usted. Punto y se marchó. Este fiel pregonero, sin darme tiempo a darle las gracias, entré en mi consulta, le encontré a un caballero sentado junto a la L. Se iba tranquilamente vestido con un traje de brezo y una gorra de tela suave que había depositado sobre mis libros. Llevaba un pañuelo en una de sus manos que estaba manchado de sangre. Era joven, no más de 25 años, diría yo, con un rostro fuerte y masculino, pero estaba excesivamente pálido y me dio la impresión de un hombre que estaba sufriendo una fuerte agitación. Perdé ella toda su fuerza de espíritu para controlar. Siento llamarle tan temprano, doctor, dijo, pero he tenido un accidente muy grave durante la noche y llegué en tren esta mañana. Y al preguntar en Paddington dónde podría encontrar un médico, un digno compañero, me acompañó muy amablemente hasta aquí y le di a la criada una tarjeta, pero veo que la ha dejado sobre la mesa. Auxiliar, punto, la cogí y la bebé. Un vistazo. Es die Víctor Atterley, ingeniero hidráulico y 6 a Victoria, tercera planta. Ese era el nombre, el estilo y la morada de mi visitante matutino. Elar, lento haberle hecho esperar. Dije, sentándome en mi silla libre. ¿Viene usted de un viaje nocturno? Según tengo entendido que es en sí mismo una ocupación monótona. Oh, mi noche no podría llamarse monótona, dijo, y se rió. Se rió con mucha fuerza, con una nota alta y sonora, inclinándose hacia atrás en su silla y sacudiendo los costados. Todos mis instintos médicos se alzaron contra esa risa. Grité, contrólate, y vertí un poco de agua de una jarra, pero fue inútil. Estaba en uno de esos arrebatos histéricos que sobrevienen a una naturaleza fuerte cuando una gran crisis ha pasado y se ha ido. A cabo de un rato volví en sí, muy cansado y con el rostro pálido. Presto el ridículo no era en absoluto. Bebe esto, punto. Eché un poco de brandy en el agua y el color empezó a volver a sus mejillas y sangre. Ya está mejor que el libro. Y ahora, doctor, tal vez sea usted tan amable de atender mi pulgar, o más bien el lugar donde estaba mi pulgar. Desenrolló el pañuelo y extendió la mano. Incluso mis nervios endurecidos se estremecieron al mirar la ardilla 4 dedos que sobresalía, una horrible superficie roja y esponjosa donde debería haber estado el pulgar. Lo habían cortado o arrancado de raíz. Es una herida terrible. Debe haber sangrado mucho. Sí,
Así me desmayé cuando me lo hicieron y creo que debí estar sin sentido durante mucho tiempo. Cuando volví en mí, me di cuenta de que aún sangraba, así que até un extremo de mi pañuelo muy fuertemente alrededor de la muñeca y la sujeté con una ramita. ¿Qué hiciste, Len? Y después le digo, irías a haber sido dibujando. Es una cuestión de hidráulica, ya ves, y entraba dentro de mi propia competencia. Esto ha sido hechos, dije yo, examinando la herida por un instrumento muy pesado y afilado, pero él radicó, no, el torno, sí, dijo no, eso, Lola, eso, Sopan oro, dígame, no, en, ya, lo y el serie redondo de trátame y le hizo, y el a la vida de español, hola, del volver ese de hace 100 ador, del rey, el bien de liberar de la gloria, a mí de asesino de, me horroriza, punto, y le pasé una esponja por la herida, la limpié y a vendé y finalmente la cubrí con guata de algodón y vendas carbolizadas. Se recostó sin hacer muecas, aunque se mordía el labio de vez en cuando. No, muestra eso. Un test. Pues lo no. Era el linde, Grande y de sus ventajas, me siento un hombre nuevo, estaba muy débil, pero he tenido que pasar un buen rato. Tal vez sea mejor que no hable del asunto evidentemente. Es una prueba para sus nervios. Por no ahora no tendré que contar mi historia a la policía, pero de entre nosotros, si no fuera por la evidencia convincente de esta herida mía, me sorprendería que creyera en mi declaración, porque es muy extraordinaria y no tengo muchas pruebas que la respalden. Y aunque me creyeran, las pistas que puedo darles son tan vagas que es una cuestión de si se hará justicia. Esto, exclamé, si se trata de un problema que desea ver resuelto, y le recomiendo encarecidamente que acuda a mi amigo, el señor Sherlock Holmes, antes de acudir a la policía oficial. He oído hablar de ese tipo, respondió mi visitante,
y me encantaría que se ocupara del asunto, aunque por supuesto también debo recurrir a la policía oficial. Podría usted presentármelo a la vida. Lo haré mejor. Yo mismo te llevaré a verle. Él estaré inmensamente agradable. Es decir, pediremos un taxi e iremos juntos. Llegaremos a tiempo para desayunar con él. Y antes, capaz de hacerlo, y no me sentiré tranquilo hasta que haya el caso Lidis lo dio. Y bueno, entonces mi criado llamará a un taxi. Estaré con usted en un instante. Punto. Me apresuré a subir las escaleras. Le expliqué el asunto a mi esposa. En 5 minutos estaba dentro de un taxi conduciendo con mi nuevo conocido. Abaquestre de Orlogolmes estaba, como yo esperaba, holgazaneando en su salón en bata, leyendo una columna de opinión de Times y fumando su pipa de antes del desayuno, que estaba compuesta por todos los tapones y las boquillas de sus cigarrillos del día anterior, todos cuidadosamente secados y recogidos en la esquina de la repisa de la chimenea. Nos recibió a su manera con la tranquilidad que le caracteriza y pidió huevos y torreznos frescos y se unió a nosotros en una abundante comida al terminar. Acomodó a nuestro recién conocido el sofá, colocó una almohada bajo su cabeza y puso a su alcance una copa de brandy con agua. Es fácil ver que su experiencia no ha sido como un señor Atterley, hijo del sol. Por favor, túmese ahí y siéntase absolutamente como en casa. Cuéntenos lo que pueda, pero deténgase cuando esté cansado y mantenga sus fuerzas con un pequeño estimulante. Gracias, dijo mi paciente, pero me he sentido otro hombre desde que el médico me vendó y creo que su desayuno ha completado la cura. Quiero robarle el menor tiempo posible. Así que empezaré de inmediato con mis peculiares experiencias. Holmes se sentó en su gran sillón con la expresión de cansancio y el pesadez de ojos que encubría su naturaleza aguda, ansiosa. Mientras yo me sentaba frente a él, le escuchábamos en silencio y a extraña historia nos va. Nuestro visitante deben saber, dijo, que soy el huérfano y soltero y que vivo solo en Londres de profesión. Soy ingeniero hidráulico. He tenido una considerable experiencia en mi trabajo durante los 7 años que estuve como aprendiz en Menner Matheson, la conocida firma de Greenwich. Hace 2 años, después de haber cumplido mi tiempo y habiendo conseguido una buena suma dinero por la muerte de mi pobre padre, decidí empezar a trabajar por mi cuenta y alquilé un despacho profesional en Victoria Street. Supongo que todo el mundo encuentra su primer comienzo independiente de los negocios una experiencia triste. Para mí ha sido excepcionalmente así. Durante 2 años he tenido 3 consultas y un pequeño trabajo
y eso es absolutamente todo lo que me ha aportado mi profesión. Mis ingresos brutos ascienden a 27 libras y 10 peniques todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Esperaba en mi pequeña guarida hasta que al final mi corazón comenzó a hundirse y le hacía creer que nunca tendría ninguna consulta. Ayer, sin embargo, justo cuando pensaba dejar la oficina, mi empleado entró para decir que había un caballero esperando, que deseaba verme por negocios. También trajo una tarjeta con el nombre del coronel y Sanders está retrabado en ella. Le pisaba los talones. El coronel en persona, un hombre más bien de mediana estatura, pero de extrema delgadez. No creo haber visto nunca un hombre tan delgado. Toda su cara se afinaba en la nariz y la barbilla, y la piel de sus mejillas se dibujaba muy tensa sobre sus destacados huesos. Sin embargo, esta delgadez parecía ser su hábito natural y no se debía a ninguna enfermedad, pues su mirada era brillante, su paso enérgico y su porte seguro. Iba vestido de forma sencilla, pero pulcra, y su edad, a mi juicio, estaría más cerca de los 40 que de los 30. Eres al punto de Rey, el primer, dijo con algo de acento alemán. Me han recomendado usted, señor Atterley, por ser hombre no solo competente en su profesión, sino también discreto y capaz de guardar un secreto. Me incliné, sintiéndome tan halagado como María, cualquier joven, ante semejante discurso. ¿Puedo preguntar quién fue el que me dio tan buena? Bueno, tal vez sea mejor que no te lo diga en este momento. Tengo entendido por la misma fuente que es usted huérfano y soltero y que reside en el Igor en donde le eso es correcto, respondí, pero me disculpará si le digo que no veo qué relación tiene todo esto con mis calificaciones profesionales. Tengo entendido que era por un asunto profesional por lo que quería hablar conmigo. Sin duda, sí, pero descubrirá que todo lo que digo es realmente importante. Tengo un encargo profesional para usted, pero el secreto absoluto es esencial. Secreto absoluto. Usted entiende y, por supuesto, podemos esperar eso. Más de un hombre que está solo que de uno que vive en el seno de su familia. Si le prometo guardar un secreto, dice, puede confiar absolutamente en que lo haré. Me miró muy fijamente mientras hablaba y me pareció que nunca había visto unos ojos tan suspicaces e interrogantes. Ned lo prometeré. Entonces, lo prometo. Silencio absoluto y completo antes, durante y después. Ninguna referencia al asunto, ni de palabra, ni por escrito. Vaya,
Eh, Muy bien, se levantó de repente y como un relámpago cruzó la habitación y abrió la puerta de golpe y pasillo exterior. Estaba vacío, está bien, dijo, volviéndose que los empleados a veces sienten curiosidad por los asuntos de su amo. Ahora podemos hablar con seguridad. Acercó su silla a la mía y comenzó a mirarme de nuevo con la misma mirada interrogante y reflexiva. Un sentimiento de repulsión y de algo parecido al miedo había comenzado a surgir dentro de mí ante las extrañas payasadas de este hombre descarnado. Ni siquiera mi temor a perder un cliente pudo impedirme el mostrar mi impaciencia. Le ruego que expongas a Isabela asunto, señor, dije. Mi tiempo es valioso. Que el cielo me perdone por esta última frase, pero las palabras salieron de mis labios. ¿Qué le parecen 50 guineas por una noche de trabajo? Yo, el debería me parece morir. Digo una noche de trabajo, pero una hora estaría más cerca del objetivo. Solo quiero su opinión sobre una máquina de estampación hidráulica que se ha estropeado. Sí, nos muestra y lo que está mal. Toronto lo arreglaremos nosotros mismos. Tal vez ha de haber un encargo como este. Ya, el trabajo parece ser liviano y la paga munificente. Precisamente eso queremos que venga esta noche en el último tren. Y otro dice, Ford, Everett es un pequeño lugar cerca de los límites de Oxfordshire y a 7 millas de Reading. Hay un tren desde Paddington que te llevaría y alrededor de las 11. ¿Quién será? Y bajaré en un carruaje para encontrarme con usted. Va a ir un viaje en coche. Entonces, sí, nuestra pequeña casa está en el campo, está a 7 millas de la estación de Iford. Entonces, difícilmente podremos llegar antes de medianoche. Supongo que no habría posibilidad de un tren de vuelta. Me vería obligado a pasar la noche. No, fácilmente ofrecerle un viaje de ida y vuelta. Eh, Eso es muy incómodo. No podría ir a una hora más conveniente. Hemos considerado que es mejor que venga tarde. Es para recompensarle por cualquier inconveniente que le estamos pagando a usted, un hombre joven y desconocido, unos honorarios que comprarían una opinión de los mismos jefes de su profesión, pero
Por supuesto, si quiere retirarse de los negocios, tiene tiempo de sobra para hacerlo. Pensé las 50 guineas. Y de lo que es que me setían en absoluto, dije, estaré encantado de adaptarme a sus deseos. Me gustaría, sin embargo, entender un poco más claramente qué es lo que desea que haga. Así les es muy natural que la promesa de secreto que le hemos exigido haya despertado su curiosidad. No deseo comprometerte a nada sin que y lo tengas todo el padrastro solo. Supongo que estamos absolutamente a salvo de los fisgones. Mente. Entonces el asunto está así probablemente. Sepa que la tierra de Batán es un producto valioso y que solo se encuentra en uno o dos lugares de Inglaterra. Había oído que pero no. Hace poco tiempo compré un pequeño lugar, un lugar muy pequeño, a 10 millas de Abin. Tuve la suerte de descubrir que había un depósito de tierra de Batán en uno de mis campos al examinarlo. Sin embargo, descubrí que este depósito era comparativamente pequeño y que formaba un vínculo entre dos mucho más grandes, a la derecha y a la izquierda. Ambos, sin embargo, de los terrenos de mis vecinos. Esta buena gente ignoraba por completo que sus tierras contenían algo tan valioso como una mina de oro. Naturalmente, interesaba comprar sus tierras antes de que descubrieran su verdadero valor. Pero desgraciadamente no tenía ningún capital con el que pudiera hacerlo. Sin embargo, me llevé a algunos de mis amigos a secreto. Ellos sugirieron que trabajáramos silenciosa y secretamente nuestro pequeño depósito y que de esta manera ganáramos el dinero que nos permitiera comprar los campos vecinos. Esto es lo que estamos haciendo desde hace algún tiempo. Y para ayudarnos de nuestras operaciones hemos construido una prensa hidráulica. Esta prensa, como ya he explicado, se ha estropeado y deseamos su consejo sobre el tema. Sin embargo, guardamos nuestro secreto muy celosamente. Y si una vez se supiera que tenemos ingenieros hidráulicos que vienen a nuestra pequeña casa, pronto despertaría la investigación. Y entonces, si los hechos salieran a la luz, sería del adiós a cualquier posibilidad de conseguir estos campos y llevar a cabo nuestros planes. Por eso te he hecho prometer que no le dirás a nadie que vas a ir a Isor esta noche. Espero que lo haya dejado todo claro. El único punto que no entendí bien fue el uso que se le puede dar a una prensa hidráulica para excavar tierra de Batán, que según tengo entendido, se extrae como la grava de un pozo. Hijo, él con despreocupación, tenemos nuestro propio proceso, comprimimos la tierra en forma de ladrillos para sacárselos sin revelar lo que son. Pero es un mero detalle. Ahora le he tomado plena confianza, señora Tackley, y he mostrado cómo confío en usted. Se levantó mientras hablaba. Le espero. Entonces, en el fórdara, yo miré el tele. Oh, y por supuesto que estaré.
y ni una palabra a nadie. Me miró con una última mirada larga e interrogante y luego, apretando mi mano con un freno y húmedo apretón, se apresuró a salir de la habitación. Viene cuando llegué a pensarlo todo con sangre fría, me quedé muy sorprendido, como ambos pueden pensar, por este repentino encargo que se me había confiado. Por un lado, por supuesto, y me alegré, pues los honorarios eran por lo menos 10 veces superiores a los que habría pedido si hubiera puesto precio a mis propios servicios. Era posible que este encargo diera lugar a otros. Por otra parte, el rostro y los modales de mi patrón me habían causado una impresión desagradable, y no podía pensar que su explicación de la tierra del batán fuera suficiente para explicar la necesidad de que yo viniera a medianoche y su extrema ansiedad porque yo le contara a alguien mi encargo. Sin embargo, deseché todos los temores, cené abundantemente, conduje hasta Paddington y me puse en marcha, habiendo humedecido al pie de la letra la orden de contener mi lengua. En relación tuve que cambiar no sólo de carruaje, sino de estación. Sin embargo, y llegué a tiempo para el último y llegué a la pequeña estación poco iluminada después de las 11. Fui el único pasajero que bajó allí, y no había nadie en el andén salvo un único portero somnoliento con una linterna. Sin embargo, cuando salí por la puerta peatonal, encontré a mi conocido de la mañana esperando en la sombra al otro lado. Sin mediar palabras me agarró del brazo y me metió en un carruaje cuya puerta estaba abierta. Subió las ventanillas a ambos lados, dio unos golpecitos en la madera y nos fuimos tan rápido como el caballo podía ver. Lo solo y eso edición y le dijimos, por favor, sodo unio, re, entonces, el color, sí, lo vi por las luces laterales cuando subía al carruaje. Era un castaño. Era será o fresco, pero oro fresco y brillante. Dragana hacía asiento a haberle interrumpido. Le ruego que continúe. El desagradó a su interesante dilema. Hacia ver. Nos fuimos entonces y condujimos durante al menos una hora. El coronel y Sandester había dicho que solo eran 7 millas, pero yo creía, por la velocidad a la que parecíamos ir y por el tiempo que tardamos, que debían ser más de 12. Se sentó a mi lado en silencio todo el tiempo y me di cuenta más de una vez, cuando miré en su dirección, que me estaba mirando con gran intensidad. Parece que las carreteras rurales no son muy buenas en esa parte del mundo, porque dimos unos bandazos y sacudidas terribles
Intenté mirar por las ventanillas para ver algo de dónde estábamos, pero eran de vidrio esmerilado y no pude distinguir nada más que el borrón ocasional de una luz que pasaba de vez en cuando. Me arriesgaba a hacer algún comentario para romper la monotonía del viaje, pero el coronel solo respondía con monosílabos y la conversación pronto decaía por fin. Sin embargo, los golpes de la carretera fueron sustituidos por la crujiente suavidad de un camino de grava. De carruaje se detuvo. El coronel Lysander Starr se bajó de él y mientras yo lo seguía me arrastró a un porche que se abría ante nosotros. Bajamos, por así decirlo, del carruaje y entramos en el vestíbulo, de modo que no pude echar la más fugaz mirada a la fachada de la casa en el instante en que crucé el umbral y la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Oí débilmente el traqueteo de las ruedas mientras el carruaje se alejaba. Estaba muy oscuro dentro de la casa y el coronel buscaba a tientas dedillas y murmuraba en voz baja. De repente se abrió una puerta en el otro extremo del pasillo y una larga barra de luz dorada salió disparada en nuestra dirección. Se ensanchó y apareció una mujer con una lámpara en la mano que sostenía por encima de la cabeza. Adelantando la cara y mirándonos pude ver que era guapa, y por el brillo con que la luz iluminaba su vestido oscuro supe que era de un material rico. Pronunció algunas palabras en una lengua extranjera en un tono como si estuviera haciendo una pregunta, y cuando mi compañero respondió con un monosílabo ronco, se sobresaltó tanto que la lámpara casi se le cayó de la mano. El coronel Starr se acercó a ella, le susurró algo al oído y luego, empujándola hacia la habitación de la que había salido, volvió a caminar hacia mí con la lámpara en la mano. Quizá tengo usted el alma y le da esperar en esta habitación unos minutos, dijo, abriendo la puerta. A punto era una habitación tranquila, pequeña y sencillamente amueblada, con una mesa redonda en el centro, sobre la que había varios libros alemanes. El coronel Strade dejó la lámpara sobre un armario junto a la puerta. No le haré esperar ni un instante, dijo, y desapareció en la oscuridad. Eché un vistazo a los libros que había sobre la mesa. A pesar de mi ignorancia del alemán, pude ver que dos de ellos eran tratados de ciencia y los otros eran volúmenes de poesía. Luego me acerqué a la ventana con la esperanza de poder vislumbrar el campo, pero una persiana de roble fuertemente enrejada estaba plegada sobre ella. Era una casa maravillosamente silenciosa. Había un viejo reloj que sonaba con fuerza en algún lugar el pasillo, pero por lo demás todo estaba mortalmente quieto. Una vaga sensación de inquietud comenzó a invadirme. ¿Quiénes eran de estos alemanes y qué hacían viviendo en este extraño y apartado lugar? Reglaría en el de este lugar en el que estaba a unos 15 kilómetros de Isfors. Eso era todo lo que sabía, pero no tenía ni idea de si estaba al norte, al sur, al este o al oeste. Además, de Breadin y posiblemente
Otras grandes ciudades se encontraban en ese radio, por lo que el lugar podría no estar tan aislado. Después de todo, sin embargo, estaba bastante seguro por la absoluta quietud de que estábamos en el campo. Me pasé de un lado a otro de la habitación, tarareando una melodía en voz baja para mantener el ánimo, y sintiendo que me estaba ganando a pulso mis honorarios de 50 guineas y de repente, sin ningún sonido previo, en medio de la absoluta quietud, la puerta de mi habitación se abrió lentamente y la mujer estaba de pie en la abertura, con la oscuridad del vestíbulo a sus espaldas y la luz amarilla de mi lámpara golpeando su rostro ansioso y hermoso. Pude ver de un vistazo que estaba enferma de miedo, y la visión envió un escalofrío a mi propio corazón. Levantó un dedo tembloroso para advertirme que guardara silencio, y me dirigió unas palabras susurradas en un inglés entrecortado, mientras sus ojos miraban hacia atrás, como los de un caballo asustado en la penumbra. Detrás de ella yo me iría, dijo ella, esforzándose, como me pareció a mí, por hablar con calma. Me iría, no me quedaría. Aquí no hay nada bueno que puedas conseguir. Pero, señora, dice, todavía no he hecho lo que he venido a hacer. No puedo irme hasta que haya visto la máquina. No vale la pena que espere. Continuo, puedes pasar por la puerta. Nadie te lo impide, punto. Y entonces, al ver que yo sonreía y negaba con la cabeza, se despojó de repente de su obligación y dio un paso adelante, con las manos juntas. Por el amor del cielo, susurró, salga de aquí antes de que sea demasiado. Pero soy algo testarudo por naturaleza, y tanto más dispuesto a comprometerme en un asunto cuando hay algún obstáculo en el camino. Pensé en mis 50 guineas, en mi fatigoso viaje y en la desagradable noche que me esperaba. A todo para Ana. ¿Por qué iba a escabullirme sin haber cumplido mi encargo y sin el pago que me correspondía? Esta mujer podría ser, para lo que yo sabía, una monomaníaca. Por lo tanto, con un porte robusto, aunque sus maderas me habían sacudido más de lo que me importaba confesar, seguí negando con la cabeza y declaré mi intención de quedarme. Donde estaba a punto de renovar sus súplicas, cuando una puerta se cerró de golpe y se oyó el sonido de varios pasos en la escalera. Ella escuchó un instante, levantó las manos con un gesto desesperado y desapareció tan repentinamente y sin hacer ruido como avilanierado. Y los recién llegados eran el coronel Lysander y un hombre bajo y grueso con una barba de chinchilla, de 3 días en los pliegues de su papada, que me fue presentado como el señor Ferguson. Este es mi secretario y gerente, dijo el coronel. Por cierto, tenía la impresión de haber dejado esta puerta cerrada hace un momento. El demo que ha sentido la corriente de aire.
Al contrario, dije, yo mismo abrí la puerta porque sentí que la habitación estaba un poco cerrada. Me lanzó una de sus miradas suspicaz. Tal vez sea mejor que pasemos a los negocios. Entonces, dijo ese de Ferguson, y yo le llevaremos a media máquina. Será mejor que me pongo el sombrero, supongo. Era verdad. Era solo. Era el no le es el Iracas y el Carvas die de Adri el Rie no y de Fera Flora de iría de y la daré el cielo no tener que pero no, no de esto es solo donde la comprimimos. Pero eso no importa. Todo lo que deseamos es que examine la máquina y nos haga saber qué es lo que está mal. Subimos juntos. El coronel primero con la lámpara del gordo gerente y yo detrás de él. Era un laberinto de casa antigua con pasillos pasadizos, escaleras estrechas y sinuosas y pequeñas puertas bajas cuyos umbrales estaban ahuecados por las generaciones que los habían atravesado. No había alfombras ni señales de ningún mueble por encima de la planta baja, mientras que el yeso se desprendía de las paredes y la humedad se abría paso en manchas verdes y manzanas. Intenté dar un aspecto lo más despreocupado posible, pero no había olvidado las advertencias de la señora, aunque no las tuviera en cuenta, y no perdí de nombrarlo. Vista a mis dos acompañantes, Ferguson parecía un hombre taciturno y silencioso, pero por lo poco que dijo pude comprobar que al menos era un compatriota. El coronel Lysander se detuvo por fin ante una puerta baja que abrió. Dentro había una habitación pequeña y cuadrada en la que apenas podíamos entrar los tres a la vez. Ferguson se quedó fuera del coronel, me hizo pasar. Y luego el nivel de Lyon no reveló hijo dentro de la prensa hidráulica y sería algo particularmente desagradable para nosotros si alguien encendiera el techo de esta pequeña cámara. Es en realidad el extremo del pistón que desciende y lo hace con la fuerza de muchas toneladas sobre este suelo metálico. Hay pequeñas columnas laterales de agua en el exterior que reciben la fuerza y que la transmiten y multiplican. De la manera que ustedes conocen, la máquina avanza con bastante facilidad, pero veis cierta dificultad en su funcionamiento y le ha perdido un poco de fuerza. Tal vez tenga usted la bondad de revisarla y mostrarnos cómo podemos arreglarla. Le cogí la lámpara y examiné la máquina muy a fondo. Era en efecto gigantesca y capaz de ejercer una enorme presión. Sin embargo, cuando pasé al exterior y presioné palancas que la controlaban, supe de inmediato por el sonido silbante que había una ligera fuga que permitía una regurgitación de agua a través
de uno de los cilindros laterales. Un examen demostró que una de las bandas de goma india que rodeaba la cabeza de una varilla de accionamiento se había encogido de tal manera que no llegaba a llenar la cavidad a lo largo de la cual funcionaba esta era claramente la causa de la pérdida de potencia, y se lo señalé a mis compañeros, que siguieron mis observaciones con mucha atención e hicieron varias preguntas prácticas sobre cómo debían proceder para corregirlo. Cuando se los de aclarado volví a la cámara principal de la máquina y le eché un buen vistazo para satisfacer mi propia curiosidad. Era obvio a primera vista que la historia del batán era una mera invención, pues sería absurdo suponer que un motor tan poderoso pudiera ser diseñado para un propósito tan inadecuado. Las paredes eran de madera, pero el suelo consistía en una gran cubeta de hierro, y cuando me acerqué a examinarla pude ver una costra de depósito metálico. Por todo el lugar me había agachado y estaba rascando para ver qué era exactamente cuando oí una exclamación. Era murmurada en alemán y vi el rostro cazadérico del coronel mirándome. Me sentí enfadado por haber sido engañado con una historia tan elaborada como la que me había contado. Estaba admirando su tierra de batán. Dije: punto. Creo que podría aconsejarle mejor sobre su máquina si supiera para qué se utiliza exactamente. El instante en que pronuncié estas palabras, arrepentí de la imprudencia de mi discurso. Su rostro se endureció, en sus ojos grises surgió una luz torva. Muy bien, dijo, lo sabrás todo sobre la máquina. A punto retrocedió un paso, cerró de golpe la pequeña puerta y giró la llave en la cerradura. Me precipité hacia ella y tiré de la manilla, pero estaba bien asegurada y no cedió lo más mínimo a mis patadas y empujones. Y de repente, en el silencio, oí un sonido que me hizo saltar el corazón. Era el tintineo de las palancas y el ruido del cilindro que goteaba. Había puesto en marcha el motor. La lámpara seguía en el suelo donde la había colocado. Al examinar la cubeta, su luz, vi que el techo negro se me venía encima lentamente a trompicones, pero como nadie sabía mejor que yo con una fuerza que en un minuto me convertiría en una pulpa informe, me arrojé gritando contra la puerta y me arrastré con las uñas a la cerradura. Dentro era el coronel, que me dejara salir, pero el implacable ruido de las palancas ahogó mis gritos. El techo estaba a solo 1 metro o 2 por encima de mi cabeza, y con la mano levantada podía sentir su superficie dura, áspera. Entonces me vino a la mente que el dolor de mi muerte
dependería en gran medida de la posición en que me encontrara. Si me ponía boca abajo, el peso recaería sobre mi columna vertebral y me estremecía al pensar en ese espantoso chasquido. Tal vez fuera más fácil de la otra manera, y sin embargo, tenía yo el valor de tumbarme y mirar aquella sombra negra y mortal que se cernía sobre mí. Ya de tener incacatema enea me y ado cuando mi vista captó algo que devolvió un chorro de esperanza a mi corazón. He dicho que aunque el suelo y el techo eran de hierro, las paredes eran de madera. Cuando eché una última y apresurada mirada a mi alrededor, vi una fina línea de luz amarilla entre dos de las tablas que se ensanchaba y ensanchaba a medida que un pequeño panel era empujado hacia atrás por un instante. Me costó creer que allí había una puerta que conducía a la muerte. Al instante siguiente me arrojé a través de ella y me quedé medio desmayado. Al otro lado el panel se había cerrado de nuevo tras de mí, pero el estruendo de la lámpara y unos instantes después el tintineo de las dos placas de metal me indicaron lo estrecha que había sido mi huida. Olvidé en mí por un frenético tirón de la muñeca y me encontré tendido en el suelo de piedra de un estrecho pasillo, mientras una mujer se inclinaba sobre mí y me tiraba con la mano izquierda mientras sostenía una vela en la derecha. Era la misma buena amiga cuya advertencia había rechazado tan tontamente. Y leer el orden. Y todos sin aliento estarán aquí en un momento. Me dan que no estás ahí. Oh, no pierdas este tiempo tan valioso, ven. Ves ir al menos. No desprecié su consejo. Me levanté tambaleándome y corrí con ella a lo largo del corredor y bajé una escalera de caracol. Esta última conducía a otro pasillo amplio y justo cuando llegamos a él oímos el sonido de pies que corrían y los gritos de dos voces, una respondiendo a la otra desde el piso en el que estábamos y desde el de abajo. Mi guía se detuvo y miró a su alrededor como quien no sabe qué hacer y luego abrió de golpe una puerta que conducía a un dormitorio a través de cuya ventana brillaba la luna. Es su única oportunidad, dijo punto exacto, pero puede ser que pueda saltarlo. Mientras hablaba, una luz apareció en el otro extremo del pasillo y vi la delgada figura del coronel y Sanderslade que se acercaba corriendo con una linterna en una mano y un arma como una cuchilla de carnicero en la otra. Me apresuré a cruzar el dormitorio, abrí de golpe la ventana y miré hacia afuera que tranquilo, dulce y saludable se veía el jardín a la luz de la luna y no podía estar a más de 30 pies de profundidad. Me encaramé al alféizar, pero dudé de saltar hasta haber oído lo que pasaba entre mi salvadora y el rufián que me perseguía. Si la habían maltratado estaba decidido a volver en su ayuda. A cualquier precio apenas se me pasó por la cabeza esta idea cuando él estaba en la puerta, abriéndose paso entre ellas, pero ella lo rodeó con sus brazos
y trató de retenerlo. Le- eh, eh, le- Harry, gritó en inglés. Guarda tu promesa después de la última vez. Dijiste que no se repetiría, se callara o estará callado. Ir as loca del y todo el ceder luchando por no destruir. Separarse de ella. Serás la ruina de nosotros. Ha visto demasiado. Déjame pasar, te dijo. El echó a un lado y precipitándose hacia la ventana, me cortó con su pesada arma. Me había soltado y estaba colgado de las manos al alféizar. Cuando cayó su golpe fui consciente de un dolor sordo. Mi agarre se aflojó y caí al jardín debajo. La caída me sacudió, pero no me lastimó, así que me levanté y corrí entre los arbustos tan fuerte como pude, pues comprendí que estaba lejos de estar fuera de peligro. Sin embargo, de repente, mientras corría, me sobrevino un mareo y un malestar mortales. Miré mi mano, que palpitaba dolorosamente. Entonces, por primera vez, vi que me habían cortado el pulgar y que la sangre brotaba de mi herida. Intenté atar mi pañuelo alrededor de la herida, pero de repente sentí un zumbido en los oídos y al momento siguiente caí desmayado entre los osales. No puedo decir cuánto tiempo estuve inconsciente. Debió de ser mucho tiempo, pues la luna se había ocultado y amanecía. Cuando volví en mi ropa estaba empapada de rocío y la manga de mi abrigo estaba empapada de sangre de mi pulgar herido. El escozor de la herida me recordó en un instante todos los detalles de mi aventura nocturna y me puse en pie de un salto con la sensación de que difícilmente podría estar a salvo de mis perseguidores. Pero para mi asombro, cuando miré a mi alrededor, no se veía ni la casa ni el jardín. Me había tumbado en un ángulo del seto cercano a la carretera y un poco más abajo había un largo orificio que al acercarme resultó ser la misma estación a la que había llegado la noche anterior. Si no fuera por la fea herida que tenía en la mano, todo lo que había pasado durante aquellas espantosas horas podría haber sido un mal sueño. Medio aturdido entré en la estación y pregunté por el tren de la mañana. Había uno a regatín. En menos de una hora encontré que estaba de guardia, el mismo portero que había estado cuando llegué, y le pregunté si había oído hablar del coronel Lisandler. Está, el nombre le resultaba extraño. La había visto un carruaje la noche anterior esperándome. No, no lo había visto. Una estación de policía.
el, el una estrella, el millas de la de distancia, era demasiado lejos para mi débil lo enfermo como estaba decidir esperar hasta llegar al pueblo antes de contar mi historia a la policía. Eran un poco más de las 6 cuando llegué, así que fui primero a que me curaran la herida y luego el médico tuvo la amabilidad de traerme y pongo el caso en sus manos y haré exactamente lo que usted me aconseje. Ambos nos quedamos sentados en silencio durante algún tiempo después de escuchar esta extraordinaria narración. Entonces Sherlock Holmes sacó de la estantería uno de los pesados libros de consulta en los que colocaba la cólera. Hay un anuncio que le interesará, dijo. Apareció en todos los periódicos hace aproximadamente un año. Escuche de esto perdido. El Irila 9 de Siliedremiaraile, 26 años, ingeniero hidráulico. Dejó su alojamiento a las 10 de la noche y no se sabe nada de él desde entonces. Estaba vestido, etcétera, etcétera. Eso representa la última vez que el coronel necesito que agarrar suma y no mi imagen de hilo el el mi paciente. Entonces eso explica lo que dijo la chica. Sin duda está claro que el coronel era un hombre frío y desesperado, que estaba absolutamente decidido a que nada se interpusiera en su pequeño negocio, como esos piratas que no dejan ningún superviviente de un barco capturado. Bueno, cada momento es precioso, así que si te sientes para hacerlo, iremos a Scotland ya de inmediato, como paso previo de la partida hacia el fort. Unas 3 horas después estábamos todos juntos en el tren con destino al pequeño pueblo de Beneside desde Reading. Estábamos Sherlock Holmes, el ingeniero hidráulico, el inspector Bracelet Scotland, un hombre de paisano, y yo. Bracelet había extendido un mapa de ordenación del condado. Sobre el asiento estaba ocupado con sus compases y dibujando un círculo cuyo centro dirá Forre. Es decir, está, es decir, ese círculo está dibujado en un radio de 10 millas desde el pueblo. El lugar que queremos debe estar en algún lugar cerca de esa línea. Usted, hijo, 10 millas. Creo, señor. El reloj, el reloj,
de una droga de cafeína. Y cree que le trajeron de vuelta todo ese camino cuando estaba inconsciente. Deben haberlo hecho. Tengo un recuerdo confuso también de haber sido levantado y transportado a algún lugar. Lo que no puedo entender, dije yo, es por qué debieron perdonarle a usted cuando le encontraron desmayado en el jardín. Tal vez el villano se ablandó por las súplicas de la mujer. No, creo que eso sea probable. Nunca vi un rostro más inexorable en mi vida. Adiós. El río pronto ablazaré. Te dudo de eso, dijo Baxter. Bien, he trazado mi círculo y solo les hacía saber en qué punto del mismo se encuentra. En la gente que buscamos. Creo que podría poner el dedo en la llaga, dijo Holmes en voz baja. El inspector ya se le ha formado su opinión. Vamos a ver. ¿Quién está de acuerdo con usted? Yo digo que es el sur, porque el país está más abandonado allí. Y yo digo, que este, dijo mi paciente. Yo estoy por el oeste. Comentó y hombre de paisano. Sí, hay varios pueblecitos tranquilos. El orden. Y yo estoy por el norte, dije yo, porque allí no hay colinas ni nuestro amigo. Dice que no notó que el carruaje supiera ninguna. Vamos, gritó el inspector, riendo. Es una bonita diversidad de opiniones. Hemos encajado la brújula entre nosotros. El lier te das tu voz y te tra de no decía de ir el me Guille León 2 está del Lienega Tim bo adoro de León no podemos estarlo toso y lo de oh sí se puede. Este es mi punto. Punto colocó su dedo en el centro del círculo. Es decir, es todo. Los encontraremos el viaje de 12 millas. Y aquel 6 de ida y 6 de vuelta. Nada más sencillo. Tú mismo dices que el caballo estaba fresco y reluciente cuando subiste. No podía ser eso, sí. Haría. Ido los semillas por caminos pesados. En efecto, es una argucia bastante probable. Observó Brastret pensativo.
Desde luego, no puede haber ninguna duda sobre la naturaleza de esta banda, André. Ninguna en absoluto, dijo son acuñadores a gran escala y han utilizado la máquina para formar la amalgama que ha sustituido a la plata. Hace tiempo que sabemos que una banda de astuta está. Dijo el inspector. Han estado produciendo medias coronas por miles incluso. Le seguimos la pista hasta Reading, pero no pudimos llegar más lejos porque habían cubierto sus huellas de una manera que le mostraba que era gente muy veterana. Pero ahora, gracias a esta afortunada casualidad, creo que hemos aceptado de pleno punto. Pero el inspector se equivocaba, pues aquellos criminales estaban destinados a caer en manos de la justicia. Al entrar en la estación de Ford, vimos una gigantesca columna de humo que salía de detrás de un pequeño grupo de árboles de la zona y que colgaba como una inmensa pluma de avestruz sobre el paisaje. Sí, sobre la preguntó Blackthread mientras el tren retomaba su camino. El dividido hielo, dijo el jefe de estación. De esta, sí. Y solo era lo dolito que fue durante la noche, señor. Te veo, se ha grabado y todo el lugar está en llamas. Es decir, ¿es acaso Metseal? Dígame, interrumpió el maquinista. Es el doctor Betze, un alemán muy delgado, con una nariz larga y afilada. El jefe de la estación se ha ido con Vanna y el zorrillero. No, señor, el doctor Betzer es inglés y no hay hombre en la parroquia que tenga un chaleco mejor forrado. Tiene un caballero alojado con él, un paciente, según tengo entendido, que es extranjero, y parece que un poco de buena carne de Bedesire no le vendría mal. El jefe de estación no había terminado su discurso antes de que todos nos apresuráramos en dirección del fuego, y la carretera coronaba una colina baja, y frente a nosotros había un gran edificio encalado que escupía fuego por todos resquicios y ventanas, mientras que en el jardín de enfrente, que es motores de incendio, se esforzaban en vano por mantener las llamas bajo control. Y todo con intensa excitación. Ahí está el camino de gravas y ahí están los rosales donde estuve acostado, esa segunda ventana desde la que salté. Bueno, al menos, dijo Holmes, que se ha vendado de ellos. No cabe duda. ¿Qué fue su lámpara de aceite?
y la que, al ser aplastada en la prensa, prendió fuego a las paredes de madera, aunque sin duda estaban demasiado agitados en la persecución de usted como para observarlo en ese momento. Ahora mantenga los ojos abiertos entre esta multitud para buscar a sus amigos de anoche, aunque mucho me temo que ya están a un buen centenar de millas de distancia. Y el more solo le raraje con el Holmes se hicieron realidad, pues desde aquel día a hoy no se ha vuelto a saber nada de la hermosa mujer del siniestro alemán ni del malhumorado inglés. Aquella mañana temprano un campesino había encontrado un carro con varias personas y unas cajas muy voluminosas que se dirigía rápidamente en dirección de Aberdeen, pero allí desapareció todo rastro de los fugitivos y ni siquiera el ingenio Lady Holmes logró descubrir jamás la menor pista sobre su paradero. Los bomberos estaban muy preocupados por los extraños arreglos que habían encontrado en el interior y aún más por el descubrimiento de un pulgar humano colgado en el alféizar de una ventana del segundo piso al atardecer. Sin embargo, sus esfuerzos tuvieron por fin éxito y lograron dominar las llamas, pero no antes de que el techo se derrumbara y todo el lugar quedara reducido a una ruina tan absoluta que, salvo algunos cilindros retorcidos y tuberías de hierro, no quedaba ni rastro de la maquinaria que tan caro le había costado a nuestro desafortunado conocido. Se descubrieron grandes masas de níquel y de estaño almacenadas en una dependencia, pero no se encontró ninguna moneda, lo que puede haber explicado la esencia de esas voluminosas cajas a las que ya nos hemos referido. El modo en que nuestro ingeniero hidráulico había sido transportado desde el jardín hasta el lugar donde recuperó el sentido podría haber permanecido para siempre en el misterio, si no fuera por el moho blando que nos contó una historia muy clara. Evidentemente había sido transportado por dos personas, una de las cuales tenía los pies notablemente pequeños y la otra inusualmente grandes en conjunto. Era muy probable que el silencioso inglés, siendo menos audaz o menos asesino que su compañero, hubiera ayudado a la mujer a llevar al hombre inconsciente fuera del camino del peligro. Bueno, dijo nuestro ingeniero con pesar, mientras tomábamos nuestros asientos para regresar una vez más a Londres, ha sido un bonito para y luego he perdido mi pulga y le he perdido una cuota de 50 guineas. ¿Y qué decenado de experiencia? Dijo el desdivento. Indirectamente puede ser valiosa. Ya sabe, solo tiene que ponerla en palabras para ganarse la reputación de ser una excelente compañía para el resto de su existencia. Punto. Atención. Este audiolibro animador es una producción intelectual registrada y una obra derivada, creada por Audiolibros Prohibidos y a todos los derechos sobre la traducción, narración, caracterización de voz, sincronización, labial, animación y composición audiovisual están reservados internacionalmente. Queda estrictamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, modificación, extracción, realización de copias o uso comercial. No se otorga ningún tipo de autorización, permiso para su uso fuera de esta plataforma. Las infracciones
serán perseguidas legalmente hasta las últimas consecuencias. Disfrute de esta obra única,